Bueno, hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo? Bueno, hola Marta de nuevo. Hola, hoy va a salir bien. No, y salió bien la semana pasada, porque íbamos muy bien. Sí. Bueno, es para mí un honor estar aquí contigo. Estamos aquí de parte del Centro Cultural de España en Santo Domingo, una iniciativa de mantener diálogos con artistas representativos de nuestro tiempo y para mí es un honor no solamente trabajar con la gente del centro, que con quienes siempre he trabajado desde que empecé como aprendiz de escritor y artista, pero vaya, un honor de poder ser yo quien te entreviste a ti, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentro? ¿Cómo encontramos a Marta hoy día? Hoy estoy bien, estamos vivos. En este tiempo eso es como que una afirmación interesante. Y muy contenta de estar contigo, porque además tú sabes que yo soy medio débil por ti, así que me encantó que te pusieran a ti a entrevistarme. Me hubiera gustado que el papel fuera al revés, pero bueno, nos tocó así. Estoy contenta, estoy trabajando mucho aquí en la casa. Realmente la cuarentena para mí no ha sido muy sacrificada, como está siendo para un montón de gente en el mundo que me tienen bien preocupada eso. Porque vivo en un lugar agradable, no me ha faltado nada, pero además porque estoy acostumbrada a trabajar en la casa, o sea, yo trabajo aquí, yo lo que hago es escribir, yo no, aquí, incluso las clases que doy las doy en mi casa. O sea, cuando estoy en Santo Domingo, y la cuarentena me agarró en Santo Domingo, normalmente estoy en mi casa, a menos que no salga con algunos amigos o algo. Yo no soy medio ermitaña, no me he sentido para nada eh, agredida por las circunstancias. Y bien que tú mencionas eso de que te agarren en Santo Domingo, porque esa era una de las cosas que yo te quería preguntar, ¿no? De la que queríamos hablar. Yo recuerdo que la semana pasada tú habías entrado con una máscara y me estaba hablando de la situación de Duquesa, qué sé yo. Sí, sí, no me la Puedes... puse hoy porque hoy no he sentido el humo. Pero el día que sentí el humo, me la puse y quise hacer ese statement, ¿no? O sea, aquí hemos tenido muchas veces en la ciudad de Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, que autoconfinarnos dentro de la casa también. O sea, un confinamiento dentro de otro confinamiento por el asunto del humo de Duquesa. Y para algunas personas, como para mí, que soy asmática, o sea, tengo mis asunticos por ahí, por las vías respiratorias, ha sido muy desagradable. Eso sí ha sido terrible, de verdad. Yo lo he sentido casi como un crimen de lesa patria. Sí, Santo Domingo, yo no me siento que puedo hablar yo ahora, ¿no? Porque estoy tan lejos y si dejo yo que la nostalgia y toda esa cosa y la melancolía me lleven allá, pero últimamente cuando he pensado en Santo Domingo he tratado de pensar lo positivo. Esta es una novela que es sobre Santo Domingo, un Santo Domingo que está muy presente conmigo y yo quiero empezar a preguntarte algo que yo sé que mucha gente que te lee y te sigue se interesa, porque a nosotros nos interesa, cuando un escritor o una escritora es buena, nos interesa saber de dónde sale esa materia y por qué es bueno un escritor o una escritora, ¿no? En tu caso, que lo que me interesa de ti es tu versatilidad y tu flexibilidad en ciertas cuestiones del género, me gustaría saber, cuando empiezas a escribir, ¿cuándo es que empieza Marta a elaborar esa cosa poética en su mente? ¿Cuándo es que porque lo que quiero decir es, ¿por qué no pintora? ¿Por qué no cineasta? Aunque la escritora es todo eso, pero tú tienes un negocio violento con la palabra, que es lo que me interesa a mí saber, ¿cuándo es que eso se enciende? Yo escribo, decía mi mamá que desde antes de saber escribir. Primero yo fui autodidacta con la lectura, ella me enseñó, yo aprendí a leer casi sola, o con un poco de orientación de ella. Igual que mi hija mayor, yo memorizaba las palabras, me las aprendía de memoria, y así aprendí a los 4 años y medio a leer. Y desde entonces mi gran pasión inicial, toda la vida, ha sido la lectura, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de nacer en el seno de una familia con una gran tradición
con relación a la literatura y a las letras, ¿no? Además, una casa donde siempre hubo un culto por los libros, un culto por la palabra, Entonces, a los 5 años yo escribí mi primer poema. Y eso fue como algo demasiado importante para mis padres. O sea, ellos no lo vieron como una tontería. Porque además era un poema terrible, porque la mejor amiga de mi mamá se había matado en un accidente y tenía una hijita casi de la edad mía, ¿no? Y entonces yo le escribí un poema a los 5 años que se llamaba La vida es así. Para ellos eso nunca, entonces ellos estimularon eso, ¿no? Y en el colegio pues se me daba muy bien todo lo que era, bueno, como leía tanto, se me daba muy bien todo lo que era literatura, todo lo que tuviera que ver con las palabras, ¿no? Yo lo que he sido toda la vida es una gran enamorada de las palabras. Y he encontrado una patria hermosa en mi lengua. Yo amo mi lengua, me gusta tanto que traduzco a algunos autores y a algunas autoras para poderla disfrutar yo en español. O sea, sí, traduces Silvia Plath, ¿no? Sí, sobre todo he trabajado mucho con Silvia y con Anne Sexton. También con William Carlos Williams, pero realmente con quien más he trabajado ha sido con Silvia y con Anne. Cuando comencé a leer, que aquí no teníamos internet, ¿no? Cuando yo comencé a escribir ya de una manera más consciente, ¿no? Más, digamos, orientada hacia el oficio. Son autoras que las leí en español primero, porque aunque yo me eduqué bilingüe, porque una parte de mi niñez la pasé en el exilio en Puerto Rico y una parte de mi adolescencia en los Estados Unidos, a las librerías aquí lo que llegaba era en español, ¿no? Entonces yo tenía que consumirlas en español. Entonces cuando pude empezar a consumirlas en inglés, me di cuenta de que yo quería otra cosa, ¿no? Y entonces empecé a trabajar con las traducciones. Yo he hecho unas traducciones de Anne Sexton, por ejemplo, que para mí, o sea, yo leo a Anne Sexton en español cuando así lo subo a los sitios, a las redes sociales o a lo que sea. Pero es por eso, Rey, es por esa gran fascinación que siempre han tenido en mí las palabras. O sea, yo siempre supe cuál era cuál iba a ser mi propósito en la vida, cuál era mi proyecto, cuál era mi oficio, cuál era mi pasión. Yo lo tuve claro siempre, y estudié ciencias políticas y sociología. Quería estudiar antropología, pero realmente porque quería tener una base, digamos, con otro nivel de conocimiento que no fuera la literatura. Por eso no estudié literatura, porque la literatura yo siempre he estado clara que está en los libros. En todo lo que lees, aprendes por ósmosis. Incluso la ortografía, yo le digo a mis alumnos de masterclass que si leen mucho, las palabras cuando están mal escritas van a chocar. Es cierto, es cierto. Es algo que viene casi por default. Entonces siempre he considerado que mi herramienta fundamental para ser escritor es la lectura. Esa es mi herramienta número 1. Incluso en momentos donde uno piensa que está bloqueado o algo así, todo eso para mí, por lo menos en mi caso, siempre se ha resuelto con leer. Leer es la llave. Mira, ¿y cómo afectan esas mudanzas tuyas tan joven en ese proceso de construcción intelectual? ¿Cómo afectan esos traslados? ¿Cómo tú planteas la comparación? Es imposible no comparar cuando uno sale. Te lo digo, tú sabes. Lo que pasa es que, bueno, cuando era niña, muy niña, mi papá fue comandante de la Revolución de Abril. Entonces, al terminar la revolución hubo una serie de retaliaciones que se dieron con algunos de los... Tú sabes, se inicia un proceso muy difícil donde no había realmente democracia. Acabamos de sufrir un golpe y la revolución era constitucionalista para levantar esos postulados de la Constitución y la democracia, ¿no? O lo que se entendía como democracia en ese momento. Y nos fuimos al exilio porque papi quería seguridad para sus hijos, ¿no? Para su mujer, para sus hijos. Incluso estaba construyendo aquí una casa y la vendió y nos fuimos para Puerto Rico. Ese primer viaje, ese primer desarraigo,
fue grande. Quiero que sepas que fue el más grande. Porque no solamente me tuve que enfrentar a la educación bilingüe, ¿no? Y ya no le podía decir a la señorita que me daba clases señorita, sino Miss, ¿tú entiendes? O sea, era diferente todo, aunque viviera en una isla tan parecida a la mía. Pero en ese momento se comenzaba también a profundizar en Puerto Rico la enseñanza bilingüe. Hay un libro muy lindo de Esmeralda Santiago que dice Cuando era puertorriqueña. Bueno, justamente de ese tiempo, del tiempo en que yo comencé un poco antes, ¿no? Pero más o menos en el tiempo en el que yo comienzo a estudiar en Puerto Rico, los puertorriqueños están viviendo es también una suerte de desarraigo, porque están constantemente asimilando la cultura imperial, ¿no? Mira, y tú sabes que yo cuando fui allá a estudiar también, yo fui ya mucho de mayor, yo estudié y conocí mejor la literatura dominicana de fuera, o sea, yo tuve como un reencuentro con lo dominicano desde Puerto Rico, que no lo tenía ni lo iba a vivir en la Santo Domingo, tú sabes. Eso me pasó en Nueva York, en la adolescencia. Eso que dices me pasó en Nueva York. Yo en Nueva York empecé a obsesionarme bastante con el asunto de la dominicanidad, o sea, sin saber lo que era, ¿no? Porque era un adolescente. Pero tuve ese proceso, pero el proceso en Puerto Rico fue bien desarraigado porque vivíamos en dos casas de un matriarcado enorme, que eran las Garrido, mi tía abuela y mi abuela, y éramos muchas familias, y de repente nos convertimos en una pequeña familia nuclear, que además estaba en otro país, viviendo mucha nostalgia, mucha melancolía. Yo lloraba mucho cuando era niña, cuando me fui. Hasta que me acostumbré, como les pasa a los niños. Me acostumbré. Mira, tú sabes que esto está siendo transmitido en live, ¿no? La gente del centro lo está transmitiendo y hay preguntas que te están haciendo live, la gente que nos está mirando ahora mismo. Entonces, preguntas que están enviando voy a decir los televidentes, pero la gente que nos está mirando live, entonces te preguntan, ¿tú te acuerdas de algún dispara. ¿Te acuerdas de algún verso de ese primer poema que escribiste, La vida es así? Preguntan el público. Decía como algo así, comenzando, mi mamá hizo un gran acopio de todos mis poemas infantiles. Ella tenía todo con aquella letra terrible, que bueno, si te puedo enseñar algo aquí. En este libro, cuando el Ministerio de Cultura de aquí reunió mi obra publicada hasta el 2013, poética, se hizo algún trabajo similar con mis primeros poemas, mis primeros textos. Y, por ejemplo, te enseño la letra y los dibujos de esa marca niña, ¿no? Pero ese primer poema yo creo que empezaba diciendo, porque además yo terminé odiándolo, porque mi papá y mi mamá querían que yo se lo leyera a todo el mundo, porque era un homenaje a Melba, la amiga de mami. Pero comenzaba diciendo como la vida es así, hay momentos de felicidad, pero momentos de mucha amargura. Y yo solamente tenía 5 años. Entonces, por supuesto, yo no conocía la amargura, pero la conocía ahí. O por lo menos tuve mi primera experiencia con la muerte, que es un tema que ha vivido en mi literatura todo el tiempo, ¿no? Hasta muy recientemente, cuando ya me dejó de obsesionar, lo admito. Creo que la vida me ha obsesionado más en los últimos 10 años que teorizar la muerte o que pensarla. Pero sí, me acuerdo de ese verso. ¿Qué más? Pero un verso que tú sí te acuerdas, que yo sé, porque yo decía en las preguntas que había hecho, ¿no? Que tú tienes un poema que te pone a ti como nivel Dios, así como de rock and roll superstar, que es la envidia mía, porque tú sabes, tú tienes ese poema, No te enamores, que lo han hecho, y yo decía, wow, pero ¿tú sabes lo que más me tripió de ese poema? Las distintas versiones con los distintos tonos de voz de dramaturgos así que leen ese poema que está traducido al italiano, al portugués y que funciona. Al serbio, al chino, a todo.
Bueno, yo te voy a decir la verdad. Mucha gente me comenzó a seguir hace unos años cuando ese poema se fue a viral. Me empezaron a seguir por eso, pero realmente siempre he tratado de aclarar que No te enamores no es un poema. No te enamores nunca fue un poema. O sea, No te enamores, la gente lo ha llamado poema en las redes sociales. Y lo han traducido, como tú dices, a todos los idiomas conocidos, pero sigue siendo para mí nada que ver con un poema. O sea, No te enamores es un texto que escribí porque yo hace unos años comencé con una participación muy firme en redes sociales. A mí no me gustaba lo que veía y sobre todo no me gustaba la manera, que fue lo que me pasó a mí, oye, la manera como mucha gente se creía las cosas que veía. Por ejemplo, yo veía un texto que firmado por Borges y yo decía, pero Dios mío, o sea, y Borges se muere en la tumba, si ve que han puesto su nombre debajo de este tremendo, de este lugar común, de esta cursilería. Y entonces, bueno, yo comencé a escribir en redes con esa sensación como de responsabilidad. Pero Dios castiga, como decía mi mamá. Entonces, eso fue un estatus de Facebook. En un momento en el que yo estaba empezando a escribir mi segunda novela, que se llama Los amantes de Inbox de papel, que luego se le cambió el nombre. Y eso fue las personas lo identificaron, los que sabían que eran míos, pero luego, como yo nunca firmaba abajo los textos, o sea, solamente ponía los estatus, empezaron a ponerle autores y la gente empezó a escribirme que el texto era de Simone de Beauvoir. Y entonces me pusieron 2 demandas, un mexicano y un polaco me pusieron 2 demandas porque eso era un poema de ellos. Lo que pasa es que yo tuve que llamar al Departamento de Crímenes y Delitos del Internet para poder terminar con toda esa locura, porque la fecha en que tú primero publicas algo en Internet queda encriptada. Entonces es muy fácil saber cuando algo es de alguien, o por lo menos cuando se ha publicado por primera vez. Entonces ahí me gustó mucho, y lo que sí me gustó de la experiencia con No te enamores fue algo, que la gente solidariamente, la gente que quería que se supiera que eso no era ni de la Beauvoir, ni de ninguna otra de las personas a quien se lo indicaron, ponía, eso es de Marta Rivera Garrido, una poeta dominicana. Y entonces casi siempre, cuando encuentras el texto en internet, pone, eso no se ve mucho, pone Marta Rivera Dominicana, poeta dominicana. Marta Rivera Garrido, poeta dominicana. Entonces eso me gustó y me involucré con eso, pero ha sido... Tú ves que tu no es un poema, no es un poema. Es más, este es el momento en el que yo no sé dónde va No te enamores. Sí tuve la experiencia de que, por ejemplo, cuando se tradujo mi último poemario en Italia, Eva, la noche, el mar y su maituna, la editora de Ediciones Arcoíris, que fue la que lo publicó, me pidió permiso para tener algunos textos extra, además de Emma, ¿no? Entonces se llamaba Emma y otros fragmentos. Se llama la publicación italiana de mi libro. Y ahí estaba No te enamores traducido al italiano. Entonces, es la única vez que ha salido publicado y pienso que tal vez sea la única. No sé si en algún momento decidiré ponerlo en alguna antología personal, pero fue un boche que yo eché con eso. Lee, que el público está clamando aquí, se está volviendo loco el inbox, que lea tu texto. Sí. Lo que tú quieras, lee, oíste, lo que tú quieras. Ok. Bueno, voy a comenzar leyendo un poema de este libro, bueno, no de este libro. Todos los libros míos publicados de poesía están aquí adentro. Entonces es muy fácil manejarme con él. Se llama Alfabeto de Agua. Incluso tiene un libro que hasta ahora está inédito, que se formó de textos que aparecían por ahí, que yo fui recopilando para que no se quedaran fuera. Y entonces eso se llama Desordenada Memoria, me parece, y ahí hay dos o tres poemas. Pero bueno, voy a comenzar leyéndote, o voy a leer este texto, que fue donde abrí el libro ahora mismo, y es el número 2 de Emma, la noche, el mar y su maituna. Una loca se sienta
en su butaca de ágave, con los pies en la espuma y las pupilas de espejo reflejando el horizonte. Por sus muslos chorrea simiente que es linaje de gaviotas y albatros. Pero ella no lo sabe. Nadie se lo dijo y no aprendió a volar. Va desnuda en la tarde, con la carne prendida en estrellas cristalinas y moluscos pequeños. Una babosa leve se mueve en sus omóplatos bebiéndole la sal. Sus cabellos de viento se enredan en las nubes y por sus venas corre toda el agua del mar. Canta con su pulmón de esponja un canto de delirio que ahoga timoneles y navíos en las orillas del mundo. En sus manos de sol resguarda centinelas de escama y orichás conjurando oraciones de resguardo para anémonas de mar. Está sola, preñada de delfines y cangrejos. Está sola y cansada de la espera de nadie, de su piel resecándose al tacto del salitre. Se deja ir sigilosa por la ruta de arena, deslizando su efigie de reina en los naufragios, hasta el lecho de algas donde un dios compasivo le besa los pezones y le permite hundirse lento, lento en la nada, en la profundidad de océano, donde habitan los enigmas del silencio y el olvido, lejos, lejos, muy lejos. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí hay mucho de isla, ¿no? De esa conexión de la línea azul que nosotros siempre vemos cuando salimos a la calle. En tu novela aquí, he olvidado tu nombre, que ese es mi baby. Tengo ese libro en la oficina, pero ya soy cuarentena y gracias a Dios aquí en la casa me quedé con este. Dice, perseguidos por la insularidad en esta media isla, en un país tan pequeño, en una ciudad tan chiquita como Santo Domingo, todos nos conocemos sin tener ni puta idea de quiénes somos realmente. Habiendo nacido en el seno de familias privilegiadas, esas minoritarias con carro, televisión a color, madres que van los sábados al salón y padres que llegan a las 9 todavía perfumados, pero cansados de reuniones y cócteles, bastaba con haber pasado por alguno de los colegios bien o con vivir en Arroyo Hondo, bastaba con comprar revistas Vanidades o Cosmopolitan, tener amigos lindos con carro propio que pudieran llevarte al club náutico, a montarte en su hobby cat. Tú y yo crecimos en esos ambientes. Mi tío Pedro es uno de los 5 generales más poderosos del país y tu abuelo Juan era un industrial famoso, importante y acaudalado. Háblame un poco de la autoficción, sobre todo tú que vienes así fresquecita de dar un máster en escritura, ¿no? De tu clase de máster en escritura. Habla un poco de la autoficción, porque tú estás en toda tu poesía, muy bien, pero a mí como con lo que me interesa más la narrativa, o sea... Sí, yo estoy escribiendo más narrativa que... Incluso lo que pasa es que yo soy poeta en todo lo que escribo. En narrativa, en ensayo, en novela, en cuento, en lo que sea, yo soy poeta. Pero siempre hay un pedazo de uno en todo lo que uno escribe, eso lo sabes tú, ¿no? Les voy a hacer un cuento de cómo Rey me conoció, para que vean un poco lo que es la autoficción también, de Rey, no la mía, la de Rey. El día que nos presentaron, él me dijo, yo te conozco, tú estás en uno de mis libros. ¿Te acuerdas, Rey? Sí, y yo no había leído a Rey, o sea, era la primera vez que yo veía a Rey y que entonces le dije, ¿pero en cuál? Entonces me dijo, no te voy a decir para que tengas que leértelos todos. Era relajando. Pero lo hice. Es un vuelo maravilloso. Yo soy una enamorada de la narrativa de Rey. Pero sí, esa fue también, yo estaba dentro de la ficción, estoy dentro de la ficción de Candela. Creo que... No, se llaman los gestos inútiles. Los gestos inútiles. Y yo quiero explicar aquí... Porque, no, es de los gestos inútiles, es de los gestos inútiles. Pero quiero explicar aquí, como he hablado de autoficción y todo eso, tú ves, yo te decía, ¿no? Que yo digo en una escena, el fulano de tal llega a la puerta, la habitación huele o parece un poema de Marta Rivera. Y yo digo que en vez de describir el cuarto arquitectónicamente y tal, yo con decir, evocar ese poema,
ya le doy al lector una oportunidad de hacerse su propio mundo, tú sabes. Entonces yo resuelvo, en lo técnico, resuelvo eso con una oración, en vez de decir, bueno, pero hay una cama aquí, pero hay una silla allá, pero hay un cuadro aquí, que sería lo normal, ¿no? Entonces, así que yo, por ejemplo, experiencia narrativa, tú lo sabes. El primer libro que yo leí tuyo fue esa antología, porque yo fui a una de las ferias del libro, y como siempre, tú sabes, Valentín Amaro, Pedro Antonio Valdés, que eran los que, tú sabes, me procuraban la visita, siempre me regalaban libros de la editora nacional, ¿no? Y entonces yo así fue que pude, digo, no leerte por primera vez, sino leerte en una antología estructurada y poder seguir uno tras otro los poemas y ver el trabajo y la evolución que había ahí. Ya entonces cuando yo llego a tu novela, He olvidado tu nombre, pues me pasa algo que te digo que me pasó con Aida Cartagena Portalatín, porque yo lo que digo es, wow, fíjate qué bien escrita está esta novela. Seguramente la escritora utiliza todo su bagaje poético que se creó ella misma con su poesía para poder articular estas historias. Entonces, aquí hay una pregunta que te quieren hacer la gente, que dice que hables un poco de la génesis de la novela. Es una persona que dice que le gusta la novela, que es uno de los libros que más le gusta tuyo. Entonces habla un poco de ese Santo Domingo, de la zona, de los tragos, de la vaina esa, ¿sabes? Que quizás es un lugar común para muchos, pero... de todo esto. Sí. Bueno, He olvidado tu nombre es mi primera novela, es mi gran experiencia, es mi ópera prima en la narrativa. Yo había escrito un par de cuentos y he seguido escribiéndolos, y los tengo ahí en un libro que se va a llamar, porque no ha salido todavía, Este mar me recuerda a algún jardín. Es un libro de cuentos. Y también tengo otra novela de la que en este momento de verdad no me siento en la posibilidad de hablar. Pero lo interesante es que de repente, a pesar de yo toda la vida haber publicado poesía, y aún después de la primera novela, he publicado poesía, ¿no? Casi todo lo que estoy trabajando es prosa. O sea, casi todo lo que, incluso la poesía. Ese libro del que acabo de leer, Emma, La noche, el mar y su maituna, es un libro hecho completamente en prosa. Yo no sabía bien cuál era el género cuando lo terminé. ¿Qué me pasó con He olvidado tu nombre? Bueno, He olvidado tu nombre es una novela donde el siglo iba a terminar un siglo. Y mi vida se había transformado de una manera dramática, ¿no? O sea, mis hijos ya tenían en ese momento 4 hijos, muchas responsabilidades a nivel cotidiano, un marido muy demandante, también artista, un gran arquitecto dominicano. Una familia, una casa muy grande, o sea, un poco agobiante para la Marta que llega ahí, ¿no? Y entonces, de repente pienso que había que contar la historia de mi generación. Yeah. Ese fue el pensamiento inicial. Y yo me propuse en principio hacer como una serie de pequeños relatos que tuvieran que ver con aquella experiencia que fue una experiencia tremenda, porque mi casa era una casa donde se reunían todos los artistas, o sea, era emblemática, ¿no? Incluso Plinio Chaín le puso Egro, lugar comatoso del placer. Y José Mármol le pone a su primer editorial que dirigió, Egro, en homenaje a esa casa, ¿no? Que era una casa como que contenía todo, una casa donde de repente a medianoche llegaba un pintor y alguien le abría la puerta y pintaba un mural en una pared. Yo me levantaba y encontraba un mural entero en la pared, grafiti. O sea, un poco. Y luego mi mamá llegaba y con un bizcocho para los niños, porque ya yo tenía 2 niños cuando eso, y se escandalizaba. O sea, ¿qué pasa aquí? La recibía, qué sé yo, un poeta en el balcón, o sea, mirando fijamente, o 2 gente ensayando un diálogo, qué sé yo. Mi casa era como un centro de arte, ¿no? Y pasaron muchas cosas que no necesariamente me pasaron a mí, pero que sí viví, ¿no?, en comunidad, con todo este grupo, que tal vez es el último en el que se da ese fenómeno. Eso pasó, por ejemplo, mi generación, la generación de los 80, fue una generación que compartió mucho la conversación inteligente, el paseo inteligente que llamaba Lezama Lima.
o sea, nosotros teníamos una vivencia, nos leíamos, compartíamos, hacíamos cosas juntos y teníamos lugares como, por ejemplo, emblemáticos como mi casa, que era uno de ellos. Y entonces, bueno, yo quería contar la historia de mi generación. Yo quería que toda esa experiencia, porque yo me daba cuenta que las cosas iban cambiando, no solamente en lo personal, o sea, no solamente mi vida había adquirido otras tonalidades, otras responsabilidades. Yo había tenido ya que ser más adulta, aunque era muy joven cuando escribí He olvidado tu nombre todavía, ahora me doy cuenta de lo joven que era. En ese momento me sentía mucho más vieja, ¿no? Y eso fue lo que hice, y al final salió como la novela. Hice incluso un esquemita y dije, bueno, entonces si va a ser una novela, y lo dibujé, por ahí anda el dibujo. Aquí, o sea, y lo terminé. ¿Y cómo lo pude terminar? Es curioso, porque para yo poder terminar He olvidado tu nombre, mi marido tuvo que ir 4 meses a desarrollar un proyecto fuera. Él se fue a desarrollar un proyecto con unos arquitectos de fuera y se pasó 4 meses fuera de Santo Domingo, donde solamente venía muy poco, ¿no? Y esa fue la única vez que nos separamos por mucho tiempo en esos años, ¿no? Y entonces, cuando yo me vi, él me dejó en la casa con el servicio, con un sereno para que nos cuidara y todas esas cosas. Pero yo me sentí mucho más relajada porque yo soy una insomne precisamente por eso. O sea, mi disciplina escritural es básicamente la del insomnio. O sea, yo casi nunca puedo escribir de día. Yo puedo corregir de día, trabajar, producir otras cosas de día. Escribir un estatus como no te enamores, cosas así, ¿no? Yo puedo hacer de día. Pero realmente yo escribo de noche. Y eso con los niños, porque era el espacio subjetivo que encontraba, ¿no? O sea, cuando todo el mundo se dormía, entonces era que yo me adueñaba de eso que Virginia Woolf llama una habitación propia, que en el caso mío era el silencio. La única habitación propia que yo siempre necesité era ese silencio. Y no, bueno, pero ¿qué pasa? Que el marido estando jóvenes, muy jóvenes los dos y todo, o sea, tampoco no le gustaba mucho que yo estuviera en un escritorio, ¿no? Trabajando, y eso tenía su límite, porque entonces él venía y ven a acostarte, y tú sabes, o sea, yo no quiero dormir solo, yo duermo solo, yo no tengo mujer, y esas cosas que dicen los hombres, porque sí, es verdad, nos cae mucha vaina arriba a nosotras las mujeres en una casa. Y entonces, bueno, cuando él se fue, las noches eran absoluta y totalmente mía por primera vez. Y ahí fue que yo escribí He olvidado tu nombre. Ese es un gran pedazo de información que tú me das ahí. ¿Perdón? Es una gran pieza de información que tú me das ahí, porque yo siempre ando, el que está bregando con esta cosa de la escritura, yo que he escrito un par de libros, pues siempre anda buscando escritores o escritoras que le interesen, cómo ellas funcionan, ¿no? Tú que habíamos empezado hablando de Sylvia Plath, yo te decía que yo también leí esas traducciones de Barcelona, de Sylvia Plath, muy bien y todo, pero yo no me llegué a dar de frente con Plath hasta que encontré sus cuadernos, sus diarios, ¿no? Y empecé a ver el proceso de pensamiento de esta mente, de esta mujer. No Ted Hughes que sobreviviera, porque él lo quemó todo, lo mandó todo para el carajo. Pero poderla leer en su lengua, ¿no? Pero sí, o sea, leyendo La campana de cristal en inglés, por ejemplo, la novela de Silvia, porque Silvia le pasaba como que esto, era más poeta que otra cosa, y escribió La campana de cristal en un momento de de una gran depresión, acabando de salir de un intento de suicidio muy joven, el primero, ¿no? Que por poco pierde la vida ahí porque se metió unas pastillas y se metió debajo de la casa. Entonces la encontraron a Chepa, ya estaba perdida, casi perdida. Y ella escribe La campana de cristal sobre la base luego de esa experiencia, su relación con el padre, que era una relación tortuosa y todo lo demás. Entonces, cuando la lees en inglés, si la has leído antes en español, te das cuenta que son dos cosas distintas. He olvidado tu nombre, está traducida al inglés. La tradujo la profesora de Harvard, Mary Beard, que ha traducido muchas mujeres latinoamericanas y es muy buena. Para hacer eso y para yo garantizar que no me pasara
que no le pasara a quienes me leyeran en inglés, como me había pasado a mí cuando leo a las escritoras en inglés en español. Yo me mudé a Harvard por 2 meses a su ático para ella poder trabajarlo conmigo, porque como yo dominaba la lengua, entonces ahí ella iba en coche. Yo me tuve que mudar 2 meses en Harvard, ahí fui profesora invitada en la Universidad de Northeastern y también trabajé con el Rockefeller Center de Harvard. Y tuve una experiencia muy interesante académica en esos días, pero lo más interesante fue que mientras mi novela se comenzaba a traducir, yo estaba ahí. Y yo podía decirle lo que era un coralillo, por ejemplo, que fue una de las preguntas, o una cayena, que ella me preguntaba. Luego, al final, cuando ella termina, ella viene a Santo Domingo y se pasa unas semanas en mi casa y corregimos juntas. Así tú te sientes tranquilo publicando un libro en otra lengua. Como por ejemplo, ¿quién no ha leído? Yo leo un poco de francés, no demasiado, pero leo, o sea, me puedo defender. Lo que no puedo es hablarlo, pero puedo leer un poco de francés. La Yursenar, por ejemplo, fue traducida en Memorias de Adriano por Cortázar. Y ahí tú te das cuenta de lo que es dominar una lengua y tener una pasión por el autor, ¿no? Tú tienes además, mira, para traducir, Rey, lo más importante es dominar tu propia lengua, no la otra, es la tuya. Es la tuya la que tienes que dominar bien. Yo no creo en esos traductores que, bueno, que machacan. No, usted tiene que dominar bien su lengua de usted cuando usted va a traducir a otra lengua. Y Cortázar era Cortázar. Tú sabes. Y ese libro de Memorias de Adriano, muchas personas dicen que ha sido una experiencia similar haberlo leído en francés y haberlo leído en español, por ejemplo. A mí la experiencia fue que me gustó Cortázar después de leer. Yo siempre decía que el primer libro de Cortázar que yo leí fue Memoria de Adriano. Hacía el chiste, ¿no? Pero no es tan desacertado, o sea, exacto, porque está ahí, ¿no? Es lo mismo que, por ejemplo, los poemas traducidos de Emily Dickinson por Silvina Ocampo. No es lo mismo tú leerte los poemas de Emily Dickinson en otras traducciones que leerlos por Silvina, que era poeta y era académica, era una enamorada. Y otro chiste de eso de traducción, que Borges decía que él siempre leía de niño el Quijote en inglés y que cuando a los 15 años lo leyó en español, en realidad él creía que era una mala traducción, que en realidad estuvo escrito en inglés. ¿Tú te imaginas el Quijote en inglés? O sea, tú y yo, por ejemplo, pensarlo. Ahora que tú lo dices, yo ni siquiera, o sea, yo lo he visto en librerías fuera de aquí, pero... O sea, enfrentarme a eso, o sea, cuando eso es un viaje hacia nuestra lengua, ¿no? Hacia el español. El Quijote es un libro de... Mira, hay cosas porque ¿sabes? Hay traducciones por ahí que son memorables, lo mismo de Cortázar que estábamos hablando, y que me da mucha pena que los 2 chistes que tengamos que hacer sobre traducción sean de escritores argentinos, porque si yo fuera un chiste de escritor dominicano y traducción, tendría que pensar en, y eso ya no es un chiste, sino un chisme. Entonces, sí. Lo mejor es irse de ahí, salir de ahí corriendo. Y aquí me pide la gente 2 cosas. Primero te piden que leas otro poema y también te piden... de tiempo porque tenemos que ser amables con los quienes nos han invitado. O sea, yo creo, él me dirá ahora... Centro Cultural de España y... Sí, no, me dicen que vamos bien de tiempo. Así que lo que te pide la gente es que leas otro poema y después tengo una pregunta más para ti como para cerrar, ¿no? Ok. Toma, corazón. Te regalo esta carta tuya sin llegar. La que estuve esperando con los ojos y las sienes. La misiva de Céfiro que rompí en 1000 pedazos sin leer, la que nunca llegó y la que nunca toqué. Quizás tu despedida. Después de todo, no fuiste el ángel de papel. Al fin y al cabo, solo un refugio gris en la tarde de mi azul vida ya vivida. Una marca de fuego en la rosada línea de mi frente, un ademán batiendo el tiempo en mis manos violáceas, una boca expectante en el segundo del tacto y de la lengua, el arte de inventar el arte, desde la madrugada descalza hasta la noche que se viste de aturdimiento, una canción ajena en el resplandor del quebranto y de la niebla,
la fuga y la prisa del monólogo, en el segundo urgente de lo ineludible, en el reclamo ahogado de lo agónico. Toma, corazón, es tuyo este dolor, yo no lo quiero, para que nada nos una, como dijo el poeta de Isla Negra. Ahora que me desprendo de tu propio egoísmo, en sístole y en diástole, soy más bella que nunca en el espejo del aire. Soy más leve que nunca en ceniza y en verso. Olvidada de ti, corazón, soy perfecta en mi muerte, más que el ave. Muy bien, como para enamorarse, como para enamorarse. Me preguntan por aquí, yo creo que ya más o menos esa sería como la última consideración. Si yo estoy aquí, tú sabes, entenderé después que pase esta entrevista, como siempre pasa, la dimensión de poder yo hablar contigo, o sea, la belleza de eso, ¿no? La mía también, o sea, no estoy fascinada de que seas tú que me hayas tocado, te lo dije desde el principio. Yo te amo, te admiro, te respeto y tú de verdad, tu obra para mí es muchas gracias. Fundamental para este país. Porque te dice leer de maldad para que le entendiera bien, supuestamente. No, pero mira, seguramente, no, aquel momento te lo dije por coquetería y tal, pero también te lo digo, quizá ahí había algo detrás, porque una mente como la tuya podía quizá entender. Sí, claro, que tú querías inmortalizarme en un libro tuyo para que yo no muera nunca. Era el mejor piropo que te podía echar también, ¿eh? O sea que escribir todo un libro para poderte echar un piropo. Pero no, quería yo decir, aquí lo que te preguntan es, parece que uno de tus estudiantes de Masterclass, qué sé yo, que hable de esas recomendaciones que tú siempre le das a los estudiantes. Yo por mi parte lo que le quiero recomendar a lo que la gente que le está mirando es que, fíjense, yo empecé a leer Aida Cartagena Portalatín por Escalera para Electra, aunque ya yo había leído sus... Empezaste a partir de una novela, fuiste de la narrativa a la poesía. Aunque la conocía, aunque la conocía la poesía, supuestamente, no es hasta que yo leo Escalera para Electra que puedo entender muchas cosas y puedo ir para atrás muy cómodamente, que tuve que escribir una tesis para poder entender bien, para poder entender la calidad. Hay una experimentación interesantísima en Escalera para Electra. Entonces, lo que yo quería decirle a la gente es que juegue con eso. Los invito a que consigan este texto. Lo publicó muy bellamente el Cielo Naranja, ¿no? Miguel de Mena, con una muy bella portada. Se lee muy bien, se lee muy fácil. Yo me lo leí, como te decía aquella vez, como empezamos, cuando se los robé a Miguel en su habitación de hotel en Madrid, después de haberte visto, ¿no? Así desaforado, después de haberme bebido una cerveza contigo. Tiempo que estuvimos en Madrid junto a Rey y parece como... Con esta cuarentena parece como si se hiciera 10 años. Todo pero parece ayer, pero fue ayer. Y yo, después de verte y pasarme la tarde contigo, me fui con Miguel y ahí me cogí el libro, ¿no? Y me lo leí en el viaje más largo que he hecho en mi vida, que empezó en Madrid, London, Miami, Jamaica. Y este libro me acompañó. Y ahí pude hacer mis pequeñas notas. Ha viajado mucho conmigo. Y les recomiendo a la gente eso, que aunque lean tu poesía, que se dejen desnudar por ese Santo Domingo que tú describes aquí y después regresen a buscarte en la poesía, ¿no? Bueno, a las personas que preguntan mis recomendaciones, yo tengo una sola que es fundamental: lean. Yo no creo en escritores que no leen. No creo. Es la única herramienta que necesitan. Hay que leer mucho, constantemente. Para ser buen escritor hay que leer mucho. Yo no sé si lo llegaré a hacer, pero por lo menos me mantengo leyendo. Sí, y claro, yo he llegado a mi momento en el que cualquier cosa que en las quintas páginas no me haya agarrado, lo quito de enfrente a mí, ¿no? Pero que no es obligatorio leer nada, pero sí lean. Manténganse leyendo. Es la herramienta fundamental y es lo único que necesitan para poder escribir. Aunque uno lee para veces tú sabes, de conectarse un poco de la realidad, qué sé yo, en realidad la lectura lo que es un reality check, si tú eres escritor, porque te mantiene una temperatura ahí, te mantiene vibrante. Okay. Después tú sigues escribiendo y te das cuenta de que en realidad uno escribe para poder leer mejor. Uno escribe para poder leer mejor, ¿no? Es así. Yo eso lo he dicho. O sea, a veces... Cuando hay alguien que me ha llamado, quiero tomar tu masterclass, pero yo no quiero escribir, yo quiero aprender a leer. Y yo le decía, justamente, es que además hacemos un proceso inverso. Tú escribes, yo escribo, y luego tú lees. Y luego tú escribes, y luego yo leo. Y luego tú lees. Y luego tú escribes. Y luego tú lees. 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 Y luego tú
todas las personas que leen están reescribiendo el texto que están leyendo. Claro. Cada libro es un libro distinto para todo el mundo. Posiblemente a Rey le gustó esa novela que él ha mostrado varias veces ahí, pero hay alguien que no le guste, que ni siquiera lo atrape en las 3 primeras páginas. Y también puede ser que otra persona, su lectura sea otra, distinta. Entonces, No, eso es. y que lo de gusto también es relativo, porque yo te digo, con tu propia novela, yo la leo y se la envié a una amiga que con quien vi, yo hice McKinney Antigua, que la vi en Madrid. Yo de aquí de Chicago después le mandé la novela y le dije, contrale, mírate eso, porque ese libro me intriga, no es que me gusta, no, es que me tiene intrigado. Ella me la devolvió con sus notas, tú sabes, diciéndome lo que le parecía bien y lo que le parecía mal, qué sé yo. Entonces yo lo que digo es, fíjate que esto, no es que te guste, que todo tiene que estar súper bien, es conversar sobre un libro, ¿me entiendes? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? Pero para tú saber qué no te gusta, tienes que leerlo, tienes que pasar por ella. Además de que todo el mundo necesita un poco habitar sus propias intertextualidades. Y descubrirte a ti mismo también como escritor o como escritora es descubrirte dentro de lo que son tus preferencias lectivas, o sea, lo que has leído, lo que lees. Eso te va formando, te va fundando y va fundando al escritor que serás. Y definitivamente te creará esa voz. De ahí también te ayudará a conseguir tu propia voz. Es fundamental. Tú sabes que en Santo Domingo hay un problema de acomplejamiento intelectual muy fuerte, pero no debemos nada más hablar de lo negativo, sino cuál es la savia que te da Santo Domingo a ti, qué enamoramiento te da tu país, tu lugar. Bueno, el libro que acabo de terminar, que va a salir ahora pronto, y ya salieron unos capítulos en Hispamérica, en Maryland, y salieron un par también ahora, este fin de semana pasado aquí en plena mar. Estoy tratando de en mis redes sacar los cortos en algún momento, no antes, porque la pandemia lo ha retrasado todo eso. En ese libro, por ejemplo, yo hago un abordaje muy distinto a la ciudad. Y ese es un libro absoluta y totalmente autobiográfico. O sea, ese son viñetas de mi propia vida, son como pequeños retablos de mis recuerdos. Yo creo que todo lo que hemos vivido se puede resumir a veces en algo tan pequeñito como una motita de polvo en una ventana. Y si sabes describirla y si sabes lo que esa motita produjo en ti en algún momento, una nota de una canción que oíste en una radio ajena, unas lámparas que se van encendiendo y tú las sientes en la imaginación, cómo resuenan, cómo rebotan. Esas cosas, si llegas a ellas, eres afortunado. Bueno, señores, y así cerramos, ¿no? No con una nota y no con mota, no con lámparas, sino de la pámpara. Damas y caballeros, con ustedes, Marta Rivera Garrido. Un servidor, Rey Andújar, le agradezco mucho al Centro Cultural de España en Santo Domingo por esta gran oportunidad, por esta iniciativa de hacer esta serie de diálogos que se van a seguir dando entre creadores. Te mando muchos besos, mando también besos a toda la gente que nos está mirando. Y de nuevo, muchas gracias al Centro Cultural de España en Santo Domingo. Muchos besos y adiós.